Este lunes la Comisión Asesora sobre el Sistema de Pensiones entregó su informe final a la presidenta Michelle Bachelet, en el que recomienda, entre otras cosas, mantener el actual sistema de pensiones y aumentar la edad de jubilación. Además, hace unas semanas la Comisión de Hacienda del Senado aprobó eliminar el 5% de cotización de salud a cerca de 340.000 jubilados de clase media. Queremos ahondar en estos temas, en estas conclusiones. Queremos conversar aquí en CNN Chile precisamente con la subsecretaria de Previsión Social, la abogada Julia Urquieta. Subsecretaria, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, terminó este trabajo la Comisión Bravo. Lo que pretende esta comisión es mejorar el sistema de pensiones, que finalmente los chilenos tengamos una mejor pensión a la hora de jubilarnos, y ellos concluyen dos cosas que son bastante, digamos, hay dos líneas. Una, mantener el actual sistema de cotización individual, y también la otra opción es mantener uno mixto, cotización individual y sistema de reparto. ¿Va a cambiar durante los próximos días? ¿Se va a finalmente realizar este proyecto de ley? ¿Y cuál de los dos enfoques va a tomar? Bueno, en primer lugar es importante señalar de que el mandato ahora ha quedado en manos de un Consejo de Ministros, quien tendrá que avalar todas estas propuestas, de las cuales no hay que descartar ninguna. Entonces, desde ese punto de vista, igual que ocurre con las diversas propuestas que existen. Porque si uno las analiza en su conjunto, muchas de ellas coinciden a nuestra manera en un elemento esencial. Por ejemplo, las tres coinciden en la necesidad de algún sistema de solidaridad, ¿ya? Y eso es tremendamente positivo, porque lo que está claro, y lo expresó la reforma del año 2008, cuando se hace cargo de un aspecto importante, que aquellos que no habían cotizado nunca dentro del sistema, o aquellos que no lograban juntar la pensión necesaria, de ahí surge el pilar solidario. Entonces, es decir, esto del sistema de pensiones ha tenido toda una evolución en el tiempo, y eso va a depender principalmente de cómo lo evalúe este Consejo de Ministros. Ahora, usted hace unos meses planteó que en el actual escenario tal vez esta reforma al sistema previsional no fuera a ocurrir durante este gobierno. ¿Qué tenemos que esperar ahora? ¿Se convirtió de nuevo en una prioridad para el gobierno? Lo que pasa es que lo que nosotros hemos dicho muy francamente a la ciudadanía, como tal, el cambio del sistema no está dentro del programa de gobierno, y en eso no podemos engañar a la ciudadanía, pero lo cual no quiere decir que no se puedan producir dentro de este periodo algunos cambios. La propia presidenta, o se habló principalmente de una posibilidad de una ley corta, algún elemento que pueda ser evaluado en su momento por parte de este Consejo de Ministros, que pueda incorporar algunos cambios dentro del sistema. Y por eso que decimos que no hay que descartar ningún aspecto en ese sentido. Por ejemplo, un proyecto de ley para finalmente postergar la cotización obligatoria de los independientes, ¿eso sería ya ingresado durante el mes de septiembre? Sí, efectivamente, eso es algo que es un compromiso que se ha asumido por parte de la Presidenta de la República, en términos de que se verá en septiembre, que es principalmente ver qué va a ocurrir con el tema de los independientes y la posibilidad de postergar esta situación. Eso es algo que se está evaluando en estos momentos. Ahora, subsecretaria, todo el conjunto de propuestas que hace esta comisión tiene un costo importante, un 0,4% del PIB, lo que equivale a $1.000 millones al año. Y no habría presupuesto para financiar un proyecto de estas características. Sin embargo, hay puntos de estos 58 propuestas que no tienen costo, digamos, financiero, como por ejemplo aumentar la edad de jubilación de nosotras las mujeres. ¿Eso está contemplado? ¿Es parte de lo que podría discutir este Comité de Ministros? Bueno, yo creo que es importante que la ciudadanía comprenda, por ejemplo, que el tema, cuando se habla del tema de la edad, hoy día, lo dice el propio informe, de alguna otra manera las mujeres ya no jubilan a los 60 años, sino que están jubilando a los 65. Y en el caso de los hombres, la mayoría de ellos también están jubilando a los 70 años. Entonces, la verdad es que no hay una mayor incidencia a este punto, y es algo que también tendrá que evaluarse en su oportunidad también en ese sentido. No hay incidencia porque no hay cambio, pero sí hay una incidencia económica, porque de acuerdo a la mayor cantidad de años, sobre todo en el caso de las mujeres que cotizan, aumenta sustancialmente su jubilación posterior.
Sí, claro, pero es un tema que desde la perspectiva de lo que ha ocurrido, incluso lo que ocurrió con el sistema de pensiones solidarias, que estableció claramente la edad de jubilación a los 65 años. Entonces es un tema que de alguna u otra manera ya ha sido abordado por el sistema desde ese punto de vista. Ahora, hay otras indicaciones y otras propuestas de esta comisión que sí tienen costos económicos. Una de ellas, por ejemplo, es aumentar la cotización de un 10% a un 14%, con este 4% de cargo al empleador. Y eso tal vez podría causar ruido en este minuto que se está debatiendo la ley laboral y en que los empleadores precisamente no están en el mejor ánimo como para que se les suba además un 4% para aumentar las cotizaciones. ¿Eso podría tener un piso político a su juicio? Lo que pasa es que ahí es importante evaluar que uno de los aspectos en el cual coinciden las diversas propuestas en este punto es la necesidad de que hoy día el empleador aporte a la cotización provisional. Y eso porque incluso es importante considerar lo que ha sido la historia de nuestro país. Históricamente siempre el empleador aportó hasta el cambio del sistema a la cotización de los trabajadores. Y de alguna otra manera también hoy día el empleador está contribuyendo, por ejemplo, en el caso del seguro de cesantía, a estos aspectos, a un fondo solidario, en el caso del seguro de cesantía para los trabajadores. Entonces, un aspecto que hoy día tiene que ver con cómo todos aportan al desarrollo del proceso productivo y además el sistema se hace más solidario. Porque el problema de fondo del sistema es que como está basado en la capitalización individual y la capitalización individual tiene que ver con el ahorro que uno realiza, todo depende del ingreso que uno tenga. Y ahí es donde está en directa relación con que al final va a depender del ingreso. Y si el ingreso no es bueno durante la vida de trabajo, partiendo del hecho que en nuestro país hay una gran desigualdad en el ingreso, obviamente las posibilidades que el sistema mejore son difíciles si no se incorporan elementos más allá de la pura ahorro individual o la capitalización individual. Ahora, ¿podría cambiar el sistema de AFP, por ejemplo, que siempre registran ganancias que son una actividad que tiene sus frutos, que entre comillas lucra, para que los costos fueran menores, por ejemplo? Lo que pasa es que el tema de fondo no tiene que ver necesariamente con un tema de costos, sino que las características mismas del sistema y cómo él está concebido. Y ese punto de vista, como le decía, si se parte del ingreso que uno tenga y cómo ese se va proyectando y que tiene que ver con la tasa de reemplazo, por ejemplo, la proyección que hace la comisión de ese punto de vista de que en unos cuantos años más habla de una tasa de reemplazo de un 15%. Y si no hablan de una tasa de reemplazo de un 15%, dice que algo no está funcionando bien en el sistema. Entonces eso implica que hay elementos que van mucho más allá que eso. Otro de las indicaciones o de las ideas que aporta la Comisión dentro de estos 58 puntos es que se aumente del 60% actual de las pensiones solidarias a un 80% y que se aumente el monto en un 20%. ¿Qué posibilidades reales le ve a esta propuesta? O sea, lo que pasa claramente es un elemento que contribuiría a una situación de mayor igualdad. Pero hoy día, dada la situación económica del país, es bastante difícil que eso pueda ocurrir en un corto plazo. No hay que descartarlo, indudablemente, pero la idea es que aquí todos contribuyan de alguna u otra manera también a hacer un sistema más solidario y que no solamente el peso recaiga en el Estado desde ese punto de vista, y es, en definitiva, sustentado por todos los chilenos. Subsecretaria, bueno, va a trabajar esta comisión de ministros que lo integran el ministro del Trabajo, de Hacienda, de la SECPRES, Economía, CERNAM, pero a su juicio y de acuerdo a lo que usted ha visto y ha leído de este informe Bravo, ¿cuáles serían los elementos que no podrían estar fuera de la propuesta que hiciera este comité de ministros? Lo que pasa es que en estos momentos el Consejo de Ministros no ha pensado descartar ninguno. ¿Ya? La idea es que todos los elementos estén sobre la mesa porque son elementos que están interrelacionados. Pero aún sabiendo los costos que tiene este plan, que estamos hablando de $1.000 millones anuales. Lo que pasa es que no necesariamente la ponderación que se puede hacer del tema, por ejemplo, del pilar solidario sea algo en lo inmediato, porque se ha planteado que aquí tienen que haber medidas en un corto, mediano y largo plazo.
Entonces también yo le podría decir que hay medidas, por ejemplo, de carácter administrativo, hay otras medidas de carácter reglamentario, hay medidas legales también. Entonces todas esas medidas tienen que ser consideradas desde ese punto de vista al momento de proponer efectivamente ya cuáles serán las que se podrán implementar o no. ¿Pero usted tiene alguna que a su juicio no debiera quedar fuera? O sea, lo que no debiera quedar fuera o lo que debiera ser considerado, por decirlo de otra manera, es cómo mejoramos el mecanismo de mayor igualdad dentro del sistema y cómo tendemos a mejorar las pensiones. Y desde ese punto de vista está claro que, por ejemplo, un elemento en el cual ya decíamos está considerado, que es la posibilidad de incorporar un elemento de solidaridad al sistema y el tema del aporte, por ejemplo, de la cotización del empleador como una cuestión que todos han coincidido. Pero claramente no se van a poder aplicar todas estas, digamos, ideas que plantea la Comisión Bravo. Usted como subsecretaria, como además militante del Partido Comunista, ¿siente alguna frustración de que finalmente no se vaya a poder cumplir con la promesa inicial? Lo que pasa es que promesa inicial no existió en términos de... No olvidemos que el programa de gobierno consideró 4 reformas fundamentales para este periodo, que era la reforma tributaria, la reforma al sistema binominal, al sistema educacional y la reforma laboral. Y en ese sentido lo que planteó el gobierno fue principalmente dar curso a esta Comisión Bravo con el objetivo de hacer un diagnóstico y un análisis del sistema de pensiones para abordarlo como una necesidad de la ciudadanía. Pero no se planteó en ningún momento que este iba a ser parte de las reformas del gobierno en lo inmediato. Y cuestión que se ha complejizado indudablemente mucho más con la actual situación económica. Y desde ese punto de vista y poniendo al centro el tema de la ciudadanía, nosotros pensamos que sí, algunas de estas medidas van a poder ser implementadas durante este gobierno. Entonces va a haber algunas, digamos, leyes que van a tener modificaciones, sí, claro, pero no una reforma. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que hay que entender, y yo creo que en ese sentido, cuando uno habla de reformas, las reformas que aunque sean estructurales, siempre no son totales, por decirlo de alguna otra manera, sino que tocan algunos aspectos que pueden ser esenciales en la dirección del cambio. Y es posible que en este aspecto pueda haberse una situación similar, o sea, no necesariamente significa un cambio total del sistema, pero sí se podrán ver medidas que tiendan a tomar medidas que lo tiendan a mejorar. Subsecretaria, hoy día estamos viviendo y estamos presenciando un paro de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, precisamente por temas previsionales, porque ellos dicen que no tienen los resguardos necesarios para tener una jubilación, un sistema de pensiones, un sistema de salud. A su juicio, ¿cómo debieran equipararse los sistemas públicos, como por ejemplo el que tienen las Fuerzas Armadas, al que ellos estarían apelando? Bueno, la verdad es que cuando se produjo la reforma al sistema previsional, no se consideró el caso de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas de un principio quedaron fuera del sistema. Pero posteriormente ellos mismos tomaron medidas, como el caso de la Dirección de Aeronáutica, que estuvo un tiempo y el año 85 recién sale del sistema de Capredena, ¿ya? Quedan en tierra de nada, de nadie. ¿Dónde debieran situarse estos trabajadores? O sea, lo que pasa es que no queden en tierra de nadie, ellos están hoy día bajo el sistema actual en que sí está la gran mayoría de los chilenos. Lo que pasa es que se mantiene una situación distinta, distintos sistemas conviven en nuestro país, entre un sistema de capitalización y un sistema que tienen las Fuerzas Armadas, que es distinto al que tiene la gran mayoría, ¿ya? Y creo que ese es un tema que tendrá que ser discutido hoy día y puesto sobre la mesa en ese sentido. Pero cualquier medida de este tipo involucra una discusión en la cual la gran mayoría de la ciudadanía tiene que involucrarse. ¿A usted le parece justa esta movilización? O sea, creo que las movilizaciones, desde ese punto de vista, cada uno se las plantea de acuerdo a sus intereses. Ahora, indudablemente que hoy día es una movilización compleja, ha afectado a la ciudadanía, y desde ese punto de vista creo que las partes tendrán que sentarse a conversar y poder buscar una solución lo más pronto posible.
Subsecretaria, muchas gracias. Antes de que se vaya, quisiera hacerle una pregunta como abogada histórica de derechos humanos. Es septiembre, un mes en que, de acuerdo a lo que escuchamos de Carmen Gloria Quintana, la presidenta había dicho que se iba a cerrar Punta Peuco. ¿Usted tiene alguna información? No, no tengo información qué va a pasar con Punta Peuco en estos momentos. ¿Y a su juicio debiera cerrarse? Yo creo que esa ha sido una demanda histórica del movimiento de derechos humanos. Y si la presidenta tuvo algún pronunciamiento en ese sentido, tendría que evaluarse. Subsecretaria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes.